Hay un momento preciso en el que un gran tiburón blanco de 5,5 toneladas, el depredador más temido de los océanos durante 400 millones de años, decide huir despavorido. No de una tormenta, no de una ballena, de algo que, para los estándares geológicos, apenas acaba de llegar al océano, de una orca. Eso nos dice algo. Nos dice que el universo, si se le da suficiente tiempo, produce inteligencia en los lugares más inesperados. Y en ningún lugar esto resulta más evidente que en los mares del planeta, donde Orcinus orca, mejor conocida simplemente como la orca, también llamada ballena asesina, ha desplegado una combinación de biología, neurología y cultura que desafía casi cualquier categoría que la ciencia intentó imponerle. Este es el relato de ese animal, no como símbolo de poder bruto, sino como una de las criaturas más complejas, más sociales y en muchos sentidos más parecidas a nosotros que jamás haya nadado en el agua. Para entender a las orcas hay que retroceder mucho. Hace aproximadamente 50 millones de años, un mamífero terrestre del tamaño de un lobo llamado Pakicetus vivía en las orillas de un océano poco profundo en lo que hoy es Asia Meridional. No tenía aletas, caminaba, comía peces pequeños y otros organismos costeros, pero algo en ese nicho costero era irresistible, y parte de su linaje comenzó a aventurarse cada vez más hacia el agua. 8 millones de años después, ese proceso de transición había producido criaturas ya claramente acuáticas. Las extremidades posteriores se redujeron progresivamente. Las anteriores se aplanaron en aletas. Las fosas nasales migraron hacia la parte superior del cráneo. El cuerpo se fusiformizó para reducir la resistencia hidrodinámica. Lo que comenzó como un carnívoro terrestre se convirtió, paso a paso, en el cetáceo. Lo fascinante es que ese pasado no ha desaparecido del todo. Si tomamos la aleta pectoral de una orca y la radiografiamos, encontraremos algo extraordinario: huesos del brazo, de la muñeca y de los dedos. Exactamente los mismos huesos reconfigurados que tenemos nosotros en la mano. La evolución no los eliminó, sino que los recicló, los aplanó, los encapsuló en tejido conectivo. Y hay más. Enterrado profundamente en la pelvis de la orca existe un hueso vestigial que hoy no sirve para nada. Un hueso que en sus ancestros terrestres sostenía las patas traseras. La biología es archivo. El cuerpo de la orca lleva escritas en código óseo las decisiones evolutivas de decenas de millones de años. La orca moderna pertenece a la familia Delphinidae, cuyos exponentes más famosos son los delfines, pero de la que es el miembro más grande. No es técnicamente una ballena. En realidad es un delfín descomunal. Y hoy es el animal más distribuido geográficamente en el mundo después del ser humano. Desde las aguas heladas del Ártico y la Antártida hasta los trópicos, desde las costas hasta las profundidades del océano abierto, la orca ha conquistado prácticamente todos los biomas marinos del planeta. Su nombre latino, Orcinus orca, deriva de Orcus, el dios romano del inframundo. Quienes se lo pusieron no estaban siendo poéticos al azar. Los machos adultos alcanzan los 9 metros de longitud y pueden pesar hasta 10 toneladas métricas, aproximadamente el volumen y el peso de un autobús escolar. Las hembras son considerablemente más pequeñas, rondando los 7 metros y las 4 a 5 toneladas. La coloración blanco y negro es inconfundible. Negro intenso en el dorso, blanco brillante en el vientre y una mancha blanca oval característica detrás de cada ojo. Este patrón de contraste no es decorativo. Fragmenta la silueta del animal al verlo desde distintos ángulos, complicando la percepción visual de sus presas. El cuerpo tiene forma cilíndrica que se afila en ambos extremos, una geometría hidrodinámica que, combinada con el volumen muscular del animal, convierte a la orca en el segundo mamífero marino más rápido del mundo. Alcanza velocidades de hasta 56 kilómetros por hora. Ha sido observada saltando más de 4,5 metros fuera del agua,
el equivalente a que un autobús escolar saltara a su propia altura, y cuando alcanza a su presa, la fuerza de mordida supera los 131 megapascales. Para dar perspectiva, la fuerza de mordida de un gran tiburón blanco se estima en 27,5 megapascales. La orca muerde casi 5 veces más fuerte que el tiburón, que popularmente se considera el más letal del océano. Sus dientes son cónicos, de unos 10 centímetros de largo, y están diseñados para aferrar y desgarrar, no para masticar. No necesitan masticar, necesitan sujetar. La aleta dorsal del macho puede alcanzar 1,8 metros de altura, tan alta y tan recta que puede verse desde la costa antes de que el resto del animal emerja. La dorsal de las hembras es más pequeña y curvada. Cada aleta dorsal es como una huella dactilar. La forma, las marcas, las muescas son únicas para cada individuo, lo que permite a los investigadores identificar a animales específicos y hacer seguimiento de su vida durante décadas. La orca vive en un mundo construido con sonido. El agua absorbe la luz mucho más deprisa que el aire, pero conduce el sonido 4 veces más rápido. En las profundidades oscuras del océano, los ojos son herramientas de segunda clase. El sonido es el sentido primario. Las orcas producen 3 tipos distintos de vocalizaciones, cada una con una función diferente y una física distinta. El primero son los clics de ecolocalización, organizados en trenes de clics. Para generarlos, la orca toma aire y lo comprime. El flujo de burbujas sube por las vías respiratorias desde los pulmones y hace vibrar 2 estructuras llamadas labios fónicos, pequeñas valvas que se abaten entre sí a velocidades increíbles. Las vibraciones resultantes se transfieren al melón, ese órgano redondeado y prominente en la frente de la orca. El melón no es músculo ni hueso, es una estructura de grasas especializadas con propiedades acústicas precisamente calibradas para focalizar el sonido en un haz coherente. Los clics salen al agua como un rayo de linterna sónica, con frecuencias entre 20 y 60 kHz y niveles de presión registrados por encima de los 220 decibelios. Los 220 decibelios merecen un paréntesis. Los decibelios acuáticos y aéreos se miden con referencias distintas, lo que hace la comparación directa engañosa. Pero incluso ajustando la escala, estos pulsos son extraordinariamente intensos. El equivalente sonoro de una explosión controlada emitida desde la frente del animal docenas de veces por segundo. Cuando ese haz sónico choca con un objeto, parte de la energía rebota como un eco. Aquí entra en juego otra adaptación extraordinaria. La mandíbula inferior de la orca contiene tejidos grasos con propiedades acústicas muy similares al agua del mar. Estos tejidos transmiten el eco con mínima distorsión al oído medio y de ahí al cerebro, donde se construye una imagen tridimensional del entorno. El resultado es un sistema de sonar capaz de detectar peces a más de 150 metros de distancia en agua completamente oscura. Pero la ecolocalización de las orcas va más allá de la simple detección. Las orcas del Pacífico Norte, por ejemplo, se alimentan casi exclusivamente de salmón chinook, ignorando sistemáticamente otras 5 especies de salmón mucho más abundantes que nadan en el mismo espacio. El rango del salmón chinook supera los 38.000 kilómetros cuadrados, compartidos con cientos de otras especies. La orca los elige de manera selectiva, ¿cómo? Diferenciando las firmas acústicas de las vejigas natatorias, que son distintas según la especie. La orca no solo detecta peces, los identifica acústicamente con precisión taxonómica. El segundo tipo de vocalización son los silbidos. Son tonos de banda estrecha, altamente modulados, con frecuencias generalmente entre 1,5 y 18 kHz, aunque algunas poblaciones producen silbidos ultrasónicos de hasta 75 kHz. Crucialmente, los silbidos no se propagan bien en el agua, se atenúan rápidamente con la distancia. Los científicos han concluido que esta es precisamente su función. Son el canal de comunicación íntimo de las orcas, usado a corta distancia entre miembros del pod, potencialmente para coordinar ataques sin alertar a las presas. Una comunicación táctica en voz baja. El tercer tipo son las llamadas pulsadas, el sonido que más frecuentemente asociamos con las orcas
Esas vocalizaciones complejas que se propagan kilómetros en el océano y que los investigadores comenzaron a grabar y catalogar en la década de 1970. Estas llamadas muestran patrones de frecuencia altamente estructurados, con variaciones entre 0,25 y 2 kHz, y son, en cada pod, radicalmente distintas de las del pod vecino. Aquí es donde la biología de las orcas se vuelve desconcertante en el mejor sentido posible. En la década de 1980, los investigadores que venían catalogando sistemáticamente los sonidos de distintos grupos de orcas del Pacífico Norte comenzaron a notar algo que no encajaba con ningún modelo previo de comunicación animal. Cada pod tenía su propio repertorio vocal. No hay pequeñas variaciones, sino diferencias estructurales profundas y consistentes, tan características de cada grupo que los científicos podían identificar qué pod estaba vocalizando simplemente escuchando. Un grupo de orcas residentes usaba llamadas que comenzaban con una ráfaga de baja frecuencia, seguida de un tono de banda estrecha que se iniciaba entre 3 y 5 kHz y ascendía gradualmente a más de 8 kHz. Otro grupo, viviendo en proximidad geográfica al primero, usaba una estructura completamente diferente, un tono de baja frecuencia que ascendía suavemente, seguido de una pulsación más grave, luego un salto abrupto a frecuencias altas, terminando con otra ráfaga grave. Podían documentarse docenas de llamadas distintas, todas exclusivas del pod, estables durante décadas. Estos dialectos no son genéticos, son aprendidos. Una cría de orca nace emitiendo vocalizaciones caóticas, gritos agudos y ruidosos que no se parecen en nada a las llamadas adultas. Con el tiempo, el cría aprende cuáles llamadas hacer y en qué contextos. El mecanismo es social: imitación, corrección, repetición. Exactamente como un niño humano aprende su idioma materno. Y la divergencia entre los llamados pods residentes y los pods transeúntes resulta aún más dramática. Las orcas residentes viven en áreas costeras relativamente predecibles, forman pods de hasta 50 individuos y cazan principalmente peces. Son vocalmente activas y usan ecolocalización con frecuencia. Las orcas transeúntes, mucho menos numerosas, recorren distancias enormes y viajan en grupos de apenas 3 o 4 individuos y cazan mamíferos marinos. Son deliberadamente silenciosas. Cuando están forrajeando, a menudo no vocalizan en absoluto y ni siquiera usan ecolocalización, posiblemente para no alertar a presas como focas y leones marinos, que han desarrollado la capacidad de detectar sonidos de orca. Residentes y transeúntes nunca interactúan entre sí, incluso cuando se encuentran en el mismo tramo de océano. Son culturalmente incompatibles. Algunos científicos creen que ya son lo suficientemente distintos genética y conductualmente para ser clasificados como especies separadas, no porque la geografía los haya separado, sino porque la cultura lo hizo. Esto no tiene precedente en el reino animal. Y los investigadores están empleando inteligencia artificial para intentar descifrar qué dicen exactamente esas llamadas. Procesando cientos de horas de audio de animales equipados con marcadores acústicos, los algoritmos intentan correlacionar patrones vocales con comportamientos observados, lo que permitiría traducir el lenguaje de las orcas de la misma manera que la IA traduce ya hoy entre idiomas humanos sin necesidad de un diccionario puente. El proyecto está en marcha. La barrera entre nuestra mente y la suya podría ser menos infranqueable de lo que creíamos. Las orcas casi nunca cazan solas. El pod es la unidad de acción, y el resultado de esa cooperación es una capacidad depredadora que no tiene paralelo en el océano. En las aguas del norte, grupos de orcas rodean cardúmenes de arenque o salmón trazando círculos coordinados. Mientras nadan en formación, exhalan burbujas que crean una cortina semitransparente en el agua. Simultáneamente, golpean la superficie con sus colas, el carrusel de caza. El efecto combinado comprime el cardumen hacia la superficie, apiñando a los peces en una masa densa y aterrorizada. Entonces, con giros coordinados del cuerpo, las orcas golpean el cardumen con sus caudales, aturdiendo a docenas de peces simultáneamente para devorarlos con facilidad.
Este comportamiento ha sido documentado coordinándose entre hasta 50 individuos. En la Antártida, grupos de orcas atacan a las focas que descansan sobre témpanos de hielo flotantes. La estrategia: nadar en formación paralela generando una ola con su desplazamiento y orientarla para que impacte el témpano y arroje a la foca al agua. No lo intentan una sola vez, lo intentan repetidamente desde distintos ángulos, coordinando cada pasada. Si la foca logra trepar de nuevo al hielo, recomienzan. La precisión del timing, la sincronía del movimiento, la adaptación táctica en tiempo real, estas características llevaron a los primeros etólogos que las observaron a dudar de lo que estaban viendo. Y luego está lo que las orcas hacen con los grandes tiburones blancos. Durante décadas, ambos coexistían en los mismos océanos sin que se documentara ningún conflicto directo. Eso cambió cuando los investigadores comenzaron a encontrar cadáveres de tiburones blanco con un patrón de heridas muy específico. En 1997 se filmó por primera vez el comportamiento completo frente a las costas de San Francisco. El ataque es técnico. Las orcas persiguen al tiburón en grupo hasta agotarlo. Luego, una orca lo embiste lateralmente, un golpe brutal que lo aturde. En el momento de aturdimiento, otra orca agarra al tiburón y lo voltea boca arriba. Lo que sucede entonces explota uno de los mecanismos neurológicos más precisos del reino animal: la inmovilidad tónica. Los tiburones, como muchos peces cartilaginosos, experimentan un estado de parálisis involuntaria cuando se encuentran boca arriba, un reflejo probablemente conectado al cortejo o al nacimiento, que en este contexto se convierte en su sentencia de muerte. Privado de movimiento, el tiburón no puede impulsar agua sobre sus branquias. Se ahoga en cuestión de minutos. Pero las orcas no comen al tiburón completo. Extraen el hígado con una precisión que los investigadores describen como quirúrgica. El hígado de un gran tiburón blanco puede pesar 60 kilos y representa hasta un tercio del peso del animal. Está saturado de escualeno y otros lípidos de alta densidad energética. Las orcas conocen esto. No han llegado a saberlo por instinto, sino que lo han aprendido y refinado como técnica, transmitida dentro de ciertos grupos. El efecto sobre la población de tiburones blancos es documentable y espectacular. Cuando las orcas que cazan tiburones llegan a una zona costera, los tiburones blancos la abandonan inmediatamente. No meramente se alejan, sino que desaparecen del área durante semanas, meses o incluso hasta un año entero. Los datos de marcaje satelital muestran tiburones de más de 4 metros huyendo a velocidades sostenidas que rara vez se registran en sus movimientos habituales. El animal que durante 400 millones de años estuvo en la cima tiene miedo. Miedo cognitivo, aprendido, transmitido entre individuos de una especie que lleva en el océano apenas 11 millones de años. Hay una playa en la Patagonia Argentina, en la península Valdés, donde sucede algo que, cuando fue filmado por primera vez en 1985, dejó perplejos a los investigadores. No porque fuera violento, aunque lo es, sino porque revelaba un nivel de planificación, enseñanza y transmisión cultural que nadie esperaba encontrar en un animal no humano. Cuando la marea sube y el mar está en calma, un grupo de orcas se acerca a la línea de rompiente donde los leones marinos pastan descuidados. La orca selecciona una ola, la monta como si fuera un surfista calculando su entrada y permite que la propulsión de la ola la lleve hasta la orilla. Su cuerpo de varias toneladas encalla en la arena. Los leones marinos, torpes en el tránsito entre el agua y la tierra firme, quedan atrapados. La orca agarra a uno con la mandíbula. Entonces comienza la parte más difícil. Varada en la arena, con todo su peso aplastando sus pulmones, la orca necesita volver al agua. Para ello arquea su cuerpo y se balancea lateralmente. Este movimiento la orienta paralela a la orilla. Una ola siguiente la arrastra de regreso al mar. Si el cálculo del timing falla, si la ola de retorno no llega, si el animal entra en pánico, puede quedar varada de manera irreversible. La muerte por varada es una de las más comunes en grandes cetáceos. De los 30 individuos que viven en ese tramo costero, solo 13 han dominado la técnica. Y la razón de ese número es reveladora. El aprendizaje requiere años.
y es activamente enseñado por las hembras adultas con una metodología que no tiene nada de casual. Las crías son llevadas a zonas de aguas poco profundas donde practican el varado sin objetivo de caza, repetido decenas de veces. En algunos casos, las hembras adultas introducen objetos como presas de práctica, reduciendo el riesgo mientras desarrollan la destreza motriz. Es, sin ambigüedad posible, docencia, no imitación pasiva, enseñanza activa con andamiaje pedagógico. Algunos jóvenes nunca lo logran. La primera vez que su cuerpo abandona la flotabilidad del agua y sienten el peso completo de su masa sobre la arena, el pánico los hace retirarse permanentemente de la práctica. Quizás eso explica por qué no todos los individuos del grupo lo dominan. La habilidad no es universal ni automática. Es el resultado de años de exposición gradual, práctica guiada y coraje. La primera caza real de un joven puede llegar años después de iniciado el entrenamiento, y aún así necesita la asistencia de un adulto para regresar al agua con la presa. El costo temporal y de riesgo asociado a esta transmisión cultural es enorme, pero el beneficio lo justifica. Todo lo anterior requiere un sustrato neurológico, y el cerebro de la orca es, en varios aspectos, el más extraordinario que la evolución ha producido. En términos de masa absoluta, el cerebro de una orca pesa entre 5,4 y 6,8 kilogramos. El segundo más grande del reino animal después del cachalote. El cerebro humano pesa alrededor de 1,4 kilogramos. Pero la masa absoluta es un indicador burdo de inteligencia. Lo que realmente importa es la relación entre el tamaño del cerebro y el del cuerpo, una métrica llamada cociente de encefalización o EQ, que estima cuánto cerebro sobra después de satisfacer las demandas neurológicas básicas del cuerpo. Los humanos lideramos esa lista con un EQ de aproximadamente 7. Los delfines nariz de botella nos siguen con un EQ de alrededor de 4. Las orcas tienen un EQ de 2,5 por encima de todos los grandes simios y muy por encima de cualquier otro carnívoro terrestre o marino. Pero el EQ no cuenta toda la historia. La corteza cerebral de la orca exhibe un nivel de girificación que no tiene paralelo en el planeta. La girificación existe porque durante el desarrollo embrionario, la corteza crece más rápido que el cráneo que la contiene. El resultado son pliegues y surcos que maximizan la superficie cortical disponible dentro de un volumen craneal fijo. Más pliegues significa más neuronas, más conexiones, mayor capacidad de procesamiento. El índice de girencefalía cuantifica esta densidad de plegamiento. Para humanos, el GI es 2,2. Para el delfín nariz de botella, 5,62. Para la orca, 5,70. La corteza de la orca es la superficie más densamente plegada de cualquier cerebro conocido. Desde el punto de vista de la arquitectura neuronal, es la estructura más computacionalmente densa que la evolución ha construido. Pero quizás la característica más perturbadora del cerebro de la orca no es su tamaño ni su girificación. Es una región específica llamada la ínsula o corteza insular. En humanos, la ínsula procesa la conciencia interoceptiva, es decir, la percepción del estado interno del propio cuerpo, y está implicada en la empatía, el reconocimiento de emociones ajenas, la experiencia del dolor social y la conciencia de la propia existencia como entidad separada del mundo. En el cerebro de la orca, la ínsula no solo está presente, está enormemente expandida y diferenciada en comparación con cualquier otro mamífero no humano. Además, los cetáceos poseen una clase especial de neuronas llamadas células fusiformes o células de Von-Economo. Durante mucho tiempo se creyó que eran exclusivas de los grandes simios y humanos y que estaban directamente asociadas a la inteligencia social avanzada, la empatía y la autoconciencia. Las orcas no solo las tienen en una densidad comparable a la nuestra. ¿Tienen las orcas sentido de sí mismas? ¿Se reconocen como entidades individuales? En 2001, un equipo de investigadores puso a prueba esta cuestión utilizando la prueba del espejo, el estándar clásico para medir autoconciencia en animales. El protocolo consiste en aplicar discretamente marcas en el cuerpo del animal
en lugares que solo son visibles mirándose en un espejo, y observar si el animal usa el espejo para examinar esas marcas, lo que indicaría que entiende que el reflejo es su propia imagen. Los investigadores marcaron la zona negra del rostro de las orcas con ungüento blanco y la zona blanca con ungüento verde oscuro. Cuando se les presentó un espejo, el comportamiento de las orcas cambió radicalmente respecto a sus interacciones previas con espejos sin marcas. Se acercaban y giraban sus cuerpos para exponer al reflejo distintos ángulos de la marca. Soplaban burbujas contra el espejo, movían la cabeza de manera sistemática, como examinando. Sacaban la lengua y la observaban. Estos comportamientos, inusuales, prolongados y claramente dirigidos a las zonas marcadas, son consistentes con el reconocimiento del propio reflejo. La prueba del espejo no es perfecta, ya que hay debates sobre si mide autoconciencia en sentido estricto o solo una forma de conciencia perceptiva del propio cuerpo. Pero el hecho de que las orcas la pasen las coloca en un grupo extremadamente selecto. Un grupo que hasta hace relativamente poco se suponía que pertenecía exclusivamente al linaje de los grandes simios. Y si la autoconciencia está presente, cabe preguntarse qué más está presente. Los comportamientos de duelo registrados en orcas son perturbadores en el mejor sentido de esa palabra. Las orcas han sido filmadas transportando durante días los cuerpos de crías muertas, en lo que los etólogos interpretan cautelosamente como manifestación de duelo. En 2018, una orca hembra del grupo J del Pacífico Norte, conocida como J35 o Tahlequah, transportó el cuerpo de su cría muerta durante 17 días y más de 1.600 kilómetros. Otras orcas del pod la acompañaban, a veces relevándola en el transporte. Podemos no saber con certeza qué experimenta internamente una orca ante la muerte de un familiar. Pero la biología nos da razones sólidas para sospechar que algo profundo ocurre en esa mente oceánica. La unidad social fundamental de las orcas es la matrilínea, una hembra mayor, la matriarca, y sus descendientes de múltiples generaciones que permanecen juntos de por vida. Esto es inusual entre mamíferos. En la mayoría de las especies sociales, los hijos machos maduros se dispersan. En las orcas, tanto los machos como las hembras permanecen con su madre hasta que ella muere. Un macho adulto de 9 metros sigue durmiendo, cazando y socializando junto a su madre y sus hermanos. Este sistema tiene consecuencias evolutivas sorprendentes. Las hembras de orca son uno de los pocos mamíferos no humanos que experimentan menopausia. Después de los 40 años aproximadamente, dejan de reproducirse, pero pueden vivir hasta los 90. ¿Por qué? Investigaciones recientes sugieren que las hembras posmenopáusicas son líderes cognitivas del grupo. Son ellas quienes retienen y transmiten el conocimiento ecológico acumulado durante décadas. Saben dónde estaban los salmones durante el último año seco. Saben qué rutas alternativas existen, saben cuándo y dónde varar para cazar. Su valor para el grupo aumenta, no disminuye, con la edad. Los datos lo confirman. Cuando la matriarca muere, la mortalidad de sus hijos adultos se incrementa significativamente en los años siguientes, especialmente en los machos y especialmente durante años de escasez de alimento. El conocimiento encarnado en esa hembra anciana tenía un valor de supervivencia mensurable, y a nivel de pod, los comportamientos son tan distintos entre grupos que los científicos han comenzado a usar sin reparos la palabra cultura para describir las diferencias. Grupos distintos no solo hablan diferente, sino que incluso desarrollan tradiciones locales únicas que se transmiten de generación en generación por aprendizaje social y no por genética. Cuando una tradición de caza existe solo en ciertos individuos de cierto grupo costero y no en grupos genéticamente similares de otros océanos, la única explicación posible es la transmisión cultural. Esto convierte a las orcas en el único animal no humano del que tenemos evidencia de que su evolución biológica está siendo modulada activamente por su cultura. Los transeúntes y los residentes del Pacífico Norte no se reproducen entre sí aunque se encuentren. No porque no puedan, ya que sus zonas de distribución se solapan, sino porque no quieren, porque sus identidades culturales, como sus dialectos, sus presas y sus tradiciones,
Los convierten en grupos inconmensurables. La especiación impulsada por cultura está ocurriendo ante nuestros ojos. Y entonces, justo cuando creíamos que teníamos un esquema razonablemente completo del comportamiento de las orcas, los investigadores documentaron algo nuevo que reconfiguraba ese esquema de nuevo. Las ballenas jorobadas son a veces presas de las orcas. Los ataques a crías de jorobada por parte de grupos de orcas transeúntes están bien documentados. Pero en algunas zonas del mundo, los investigadores comenzaron a observar orcas y ballenas jorobadas adultas actuando en coordinación activa durante cacerías de arenque. No es una coalición permanente ni un comportamiento universal. Parece ser local, específico de ciertos grupos y ciertos contextos. Pero lo que muestra es significativo. La orca es capaz de reconocer que una ballena 3 veces más larga que ella puede ser, en ciertos contextos, un aliado más valioso que una presa. La flexibilidad cognitiva para hacer ese cálculo está en las antípodas del comportamiento rígido y reactivo que durante siglos asociamos a los animales. Sin embargo, hay algo profundamente revelador en todo esto. La orca y el ser humano comparten un ancestro común, algún pequeño mamífero insectívoro que vivió hace más de 90 millones de años, mucho antes de que ninguno de los dos existiera. Desde ese ancestro, los dos linajes se separaron, uno hacia la tierra y finalmente la sabana africana, el otro de regreso al mar. Durante decenas de millones de años, cada linaje siguió su propio camino evolutivo, respondiendo a presiones completamente distintas, en ambientes completamente distintos. Y sin embargo llegamos a lugares similares. Inteligencia social avanzada, lenguaje aprendido con variantes dialectales, cultura transmitida generacionalmente, enseñanza deliberada, menopausia funcional, duelo, autoconciencia, cooperación táctica, curiosidad, juego, la evolución convergente, el fenómeno por el cual dos linajes independientes desarrollan soluciones similares a problemas similares, normalmente opera sobre estructuras físicas, el ojo del calamar y el ojo del vertebrado, el ala del murciélago y el ala del pájaro. Que opere también sobre la arquitectura cognitiva y social es algo más desconcertante. Sugiere que existe algo parecido a una función objetivo en la evolución de la inteligencia. Que, dado suficiente tiempo, un entorno social complejo y la presión de necesitar cooperar para sobrevivir, la evolución tiende a producir mentes de cierto tipo. Mentes con conciencia de sí mismas, con cultura, con lenguaje. No somos el único resultado posible de ese proceso. El océano produjo el suyo propio. Hay algo igualmente asombroso en la idea de que a 200 metros de profundidad, en el frío del Pacífico Norte, un grupo de orcas está teniendo una conversación en un dialecto que solo ellas hablan, coordinando una caza con precisión táctica, y que la hembra más anciana de ese grupo lleva en su memoria el mapa de los últimos 40 años de esos océanos. Que existe en ese animal algo que se parece a una perspectiva del mundo, a una experiencia del mundo. No sabemos exactamente dónde trazar la línea de la conciencia. Pero la biología de las orcas nos obliga a mover esa línea más lejos de lo que estábamos cómodos teniéndola. Y quizás eso sea, en última instancia, el mayor aporte científico de estas criaturas. No el miedo que inspiran, sino el asombro. La comprensión de que la mente, en sus formas más complejas, no es un accidente singular de la historia evolutiva humana. Es lo que el océano hace cuando tiene 50 millones de años y un problema que resolver.